El retrato de Zoe y otras mentiras de Salvador Elizondo. Salvador Elizondo, una de las grandes plumas de las letras mexicanas. Esto dice la tapa del libro en la edición de Fondo de Cultura Económica. Hablar entonces de Salvador Elizondo es hablar de una especie de clásico del siglo XX de las letras mexicanas y por añadidura de las letras latinoamericanas. Uno debería prescindir de estas etiquetas porque si bien es cierto que es imposible renunciar a toda etiqueta, es casi un impulso, no sé si natural, pero por lo menos visceral, a uno le sale este tipo de etiquetas o este tipo de nombradías, de nombramientos, porque es tentador hacerlo también, y a veces es un acto de justicia. Esas puertas y esas ventanas que se agitan es por el viento de Buenos Aires. A pesar de estar en verano y a pesar de estar con una especie de calor que por momentos llega y por momentos se va, hay un viento absolutamente desconocido, Así que esas ventanas y esas puertas no son frutos de brujería, es fruto de un verano díscolo. Bueno, decía que ese tipo de etiquetas nunca sirven para describir a un autor, sino más bien para disuadir lectores, ¿no? Es como esos lugares que son patrimonios históricos o patrimonios de la humanidad o de una cultura, o esos bares notables. Bar Notable de Buenos Aires, abierto desde 1890, de 1903 o 1920. Y uno va y dice, yo no voy a este lugar porque un movimiento en falso, ¿no? Un sillazo que rompe parte de la mampostería o de la arquitectura, ¿no? Puedo degradar algún tipo de diseño, de marmolería, ¿no? Si me cae una taza que vaya de porcelana, ¿no? Que vaya a saber qué antigüedad tiene, quién tomó antes que uno, qué ciudadano ilustre, ¿no? Entonces, lejos de ser nombramientos campanudos, lejos de ser nombramientos que colaboran para que uno se acerque con curiosidad, con intriga y también con amistad, con afecto, logran todo lo contrario, ¿no? Uno disuade lectores, es decir, es una gran pluma de la literatura mexicana. Uno dice, bueno, me voy a leer otro que seguramente será más ameno, más divertido o más accesible. Hagan de cuenta que no dije nada. Olviden que estamos hablando de un exponente de las letras mexicanas del siglo XX. De todas maneras, vale la pena continuar con Salvador Elizondo. Voy a hacer al revés. No voy a hablar de los relatos, del retrato de Zoe y otras mentiras. Voy a hablar primero de Salvador Elizondo y después vamos a entrar en los relatos, en las historias que tiene este libro. Porque Salvador Elizondo, disculpe la autorreferencia, pero puede que mi camino sea el camino de alguno de ustedes. Yo lo descubrí a Salvador Elizondo en un programa de televisión, o mejor dicho, en un recorte de internet de un programa de televisión, Edoctum. No sé si es un programa de culto actualmente, por supuesto que ya está discontinuado, no se hace. El conductor apodado Bachiller, no recuerdo el nombre ahora, ya falleció hace algunos años, y en ese programa yo había buscado alguna entrevista a Borges y encuentro ese programa de Doctum donde estaba efectivamente Borges acompañado de otros escritores también latinoamericanos, en el que estaba Salvador Elizondo. Ahí se produce el primer encuentro con Elizondo. Estaba también Bleiber, estaba Adriano González León, estaba el también mexicano Juan José Arriola y bueno, el mencionado Borges. Y en ese programa Salvador Elizondo aparece como un hombre tímido, estaba encorsetado dentro de un traje no muy vistoso, así de un gris, creo, un gris pardo, bastante modesto, muy tímido, repito. Sus intervenciones eran espaciosas, eran breves también, era muy lacónico, muy
muy breve, repito, pero muy enérgico también, muy taxativo, muy concluyente, ¿no? Y parecía contrastar esa timidez que uno lo toma como una especie de poquedad, ¿no? de falla de personalidad. No daba esa impresión porque era muy enérgico y daba definiciones muy concluyentes, ¿no? Me llamó la atención y dije, voy a comprar un libro de Salvador Elizondo cuando pueda. Bueno, no es fácil encontrarlo a Salvador Elizondo, por lo menos acá en Buenos Aires. Tal vez en otros lugares de Sudamérica también, lo ignoro por completo. Supongo que en México debe ser un escritor muy, muy reconocido, porque por lo menos así se lo vende fuera de México. Dicho vende con absoluto respeto, digamos, no desde una lógica mercantil, lo digo, sino en una lógica pregonera. Salvador Elizondo parece como una gran pluma y entonces supongo que en México deberá tener una circulación mucho más amistosa y no debe ser tan difícil conseguir un libro de él. Supongo incluso que debe formar parte de alguna currícula de alguna casa de estudios, así que debe ser una especie de escritor de consulta bastante habitual. En todo caso me lo harán saber, ¿no? Bueno, conseguí finalmente el libro y es El retrato de Zoe y otras mentiras. Cabe decir, para terminar con este itinerario personal de Elizondo, que algo de esa influencia, de esa entrevista, de esa personalidad de Elizondo se entremezcló con la lectura. Yo preví que podía ser un escritor barroco, un escritor enérgico, de un estilo muy marcado, y que típicamente, como los escritores tímidos, era eventualmente propenso a cierto barroquismo, a cierta pluma recargada, ¿no? A ese preciosismo, a ese abuso de florituras y de lenguaje almibarado que es tan propio de los escritores tímidos, ¿no? Como alguna vez lo fue Borges, dado que Borges estaba en esa entrevista, en ese encuentro de escritores ahora fallecidos, entonces parecía una sesión de espiritismo. Parecía que Elizondo tenía esas características y efectivamente la intuición venció al prejuicio y efectivamente Salvador Elizondo es un escritor barroco, un escritor recargado y es un valor muy acentuado en su manera de escribir. Sobre el barroquismo podemos decir que tiene seguidores como detractores. Hay grandes escritores barrocos y hay pésimos escritores barrocos. Es decir, ser barroco no significa necesariamente una marca de buena o de mala calidad. Como todos los estilos literarios, hay grandes escritores coloquiales y hay escritores pésimos que usan un coloquialismo absurdo y que parece una especie de caricatura de la cotidianidad que es ofensiva para la buena literatura. Bueno, lo mismo pasa con escritores barrocos. Es decir, que en principio y en definitiva, hablar de barroquismo o de escritor barroco no necesariamente es un argumento en contra o a favor. Lo que sí podemos decir sobre el barroquismo es que supone un esfuerzo, en principio, de atención. Un esfuerzo de atención que, repito otra vez, en principio no coincide con la frivolidad imperante de nuestro tiempo. Es un doble esfuerzo, entonces. La actualidad nos conmina, nos invita a una especie de ingravidez, de frugalidad, de estar la ley del mínimo esfuerzo. Es decir, las cosas no deberían resultarnos esforzadas y entonces leer un escritor barroco, una pluma recargada, ya de por sí es un esfuerzo de atención. Y es en parte un acto de... No quiero ponerme demasiado suntuoso y demasiado pretencioso, pero es una especie de acto de rebeldía. Un argumento en contra, por citar a Aira, sería bueno mantener esta costumbre de citar a escritores que preceden esta entrega. Dado que la anterior entrega hablamos de Aira, es bueno citar otra vez a Aira. Aira decía que las complicaciones son siempre inútiles, que
en toda ocasión debe prevalecer un sentimiento de simplicidad de la vida y que toda complicación, todo obstáculo debía significar una especie de contrariedad, ¿no? Que deberíamos no condescender a vivirla y a permitirla, ¿no? Deberíamos permitir todo lo contrario, algo que nos simplifique y no que nos complique la vida. Bueno, nunca se sabe, ¿no? También uno podría hablar en contra de la simplicidad y pensar que en toda reducción hay una trampa, que no es tan fácil todo. Es probable que tampoco sea todo tan difícil, pero ninguno de los dos extremos pueden desarrollarse sin algún tipo de trampa, algún tipo de embeleco, de ambaje, etc., ¿no? Bueno, en todo caso, Salvador Elizondo es un escritor barroco, un escritor recargado. Borges decía, otra vez invoco a Borges como un espiritista, que es propio de la juventud, del barroquismo, ¿no? Los jóvenes son tímidos, los jóvenes tienen miedo de parecer insustanciales, frugales, y entonces se obstinan en escribir muy difícil, con palabras rebuscadas, escribir con el diccionario, ¿no? Para hacer parecer que son más profundos de lo que verdaderamente son, ¿no? O que los temas son más importantes de lo que ellos creen. Convengamos que El retrato de Zoe y otras mentiras, de Salvador Elizondo, que es el libro que nos convoca hoy, está escrito a los 37 años de Salvador Elizondo. No es de sus primeros libros, pero teniendo en cuenta toda su bibliografía, podemos ubicarlo en una etapa inicial de su literatura, y entonces queda eximido, si es que este fuera un cargo, ser barroco, queda eximido de esa culpa, de ese cargo, por la juventud. Por último, sobre el barroquismo, cabe decir que ustedes saben que en realidad, más que barroco, que efectivamente lo es, digamos que se adscribe en una tradición de lenguaje por sobre la historia. Ustedes saben que hay una especie de idea, algunos críticos y algunos analistas literarios en principio no los tomamos en cuenta porque no nos interesan, pero hay quienes dicen que el Ulises de Joyce marca el inicio, o por lo menos auspicia muy cabalmente el inicio de una serie de escritores que toman el lenguaje como el centro del universo. Ya no importan las historias, importa el lenguaje. El protagonista no es fulano de tal, es el lenguaje. El lenguaje está en el centro y todo lo demás es accesorio. Dicho de una manera más coloquial, lo importante no es lo que se dice, sino cómo se dice. Entonces, no importa si fulana y mengano se casan, no importa si fulano conquista Coimbra, la ciudad que fundaron los masones, o a lomos de un caballo, de un overo, circulan y surcan los campos y los esteros de Liberá y el Guadalquivir o lo que fuere. No importan las historias son olvidables, las historias son prescindibles, no somos cuenteros, no estamos a la vera de un fogón, no queremos entretener a nadie, lo que importa es el lenguaje. Es una manera de ver la literatura y es una manera de ejercerla. No necesariamente es una manera que produzca un menoscabo. Hay grandes libros donde no ocurre nada y donde el protagonismo es el lenguaje. Y hay libros que son ilegibles, ¿no? Soporíferos, absolutamente soporíferos. En este caso, Salvador Elizondo, diríamos que las historias, los relatos de este libro, si bien pueden o no ser interesantes según el lector, no están en el centro de la escena. Lo que verdaderamente uno se lleva de esta lectura es el lenguaje, el uso del lenguaje, las posibilidades de la lengua castellana y las diversas formas, las diversas maneras de manipular ese lenguaje, cómo sirven para contar determinadas historias. Algunos toman este origen mucho antes
del Ulises de Joyce lo toman en la novela psicológica, en esas historias típicas de Dostoyevsky, donde las historias son conmovedoras, efectivamente, pero son historias habituales, ¿no? Un funcionario de mala muerte en Memoria de Subsuelo, absolutamente habitual, pero lo que afecta es la trama psicológica, es decir, no lo que sucede, se terminan los actos, se oye el perro, ¿no? El perro está de acuerdo con esto, o tal vez no, tal vez ese ladrido es de desacuerdo. Bueno, no importa tanto lo que ocurre, sino el acto, sino lo que ocurre en la mente. Sea como fuere, Salvador Elizondo está en esa línea. No hay acciones. Uno no va a leer relatos que le cuenten historias, que le hagan vivir emociones, sensaciones, que le transmitan perfumes, que le hagan conocer a personas queribles, que se vuelvan entrañables. Eso no ocurre. Hay un culto azoriniano de la literatura. Cuando tenía 20 años, disculpen otra vez estar autocentrado, pero cuando tenía 20 años me interesé por los autores españoles. Ahora que tengo 30 dejaron de interesarme, que me disculpen los españoles, pero yo soy heredero de españoles, como argentino, de italianos y de españoles, ¿no? Así que es como si hablara de mí mismo. Bueno, Azorín decía que escribía fácil y que después quitaba todos los regionalismos, todas las palabras coloquiales, cotidianas, etcétera, y abro comillas, porque es una expresión azoriniana, pasaba la lima y entonces cambiaba esas palabras fáciles, esas palabras accesibles por palabras difíciles. Es un ejercicio discutible, como todo ejercicio, evidentemente. A favor tiene que ofrece algo más elevado para la literatura, más elevado que lo cotidiano. Es decir, no tiene sentido, como muchos autores actuales, que de pronto se mandan 8, 10, 15, 20 páginas describiendo cómo se hace en un café. Bueno, para eso me hago un café. La literatura está por encima de lo cotidiano. O describen, o transcriben, mejor dicho, el diálogo con un florista imaginario, un florista que no existe y que está sobreactuado en la pluma de un escritor. Para eso voy, ya que estoy en la vecindad de una avenida en Buenos Aires, voy y hablo con un florista que está en una caseta y dice, bueno, qué sé yo, hablo de primera mano con un florista y va a ser un diálogo mucho más edificante y mucho más atractivo que abrir una traducción de un determinado autor que todavía puede hacerlo peor de lo que uno imagina. Bueno, es un culto azoriniano de la literatura el que hace Elizondo. Da la sensación por momentos que escribe con el diccionario. Hay palabras que parecen disfraces, palabras que son de diccionario, que no son del lenguaje cotidiano, que uno imagina que Salvador Elizondo escribió o puso allí no por una verdadera pulsión literaria, sino como un ejercicio demorado de la corrección y de la crítica literaria, en definitiva. Y eso, por momentos, hace que la lectura no sea, ya no ágil, hace que la lectura sea impostada. La escritura es impostada y uno, sumergiéndose en esa impostura, termina convirtiéndose en un impostor. No estoy diciendo que sea inorgánico. Digo que por momentos hay una sobreactuación de la palabra y de la cultura, ¿no? Borges, otra vez invoco a Borges, mencionaba el barroquismo como, por un lado, un ejercicio de la vanidad, es decir, miren de lo que soy capaz, conozco muchas palabras, respétenme, es un poco triste, pero es así, hay un ejercicio de la vanidad en el barroquismo, pero por otro lado hay un ejercicio de la súplica, es decir, por favor respétenme también. Es decir, si uno se pone demandante dice, bueno, respétenme, soy muy culto. Y también si uno se pone suplicante dice, por favor respétenme, miren que no soy frívolo, miren que soy capaz de algo importante. Hay una especie de sobreactuación en Elizondo, que me disculpen los elizondianos, ¿cómo se llamarán? Elizondianos, se ve cabalmente en un cuento en particular, lo voy a buscar porque está por acá. Ahora voy a
Esta ya es la última parte en la que me refiero sobre Salvador Elizondo, pero voy a buscar un cuento donde hay cierta sobreactuación de la cultura y que nos sirve para ver esto que estamos hablando. Ya lo voy a encontrar, ¿eh? Esto siempre pasa, ¿no? Que uno quiere buscar algo, lo busca, lo tiene, y cuando cree que lo tiene, no lo tiene. Acá está. El cuento se llama De cómo dinamité el colegio de señoritas. De cómo dinamité el colegio de señoritas. Y el relato cuenta de un muchacho que evidentemente uno se le antoja que estamos hablando del propio Elizondo, del Elizondo enmuchachecido, del Elizondo de la juventud, de la tierna juventud, que se molesta con un grupo de señoritas que acude a un colegio que tiene asignaturas de música y que ejecutan la armónica, y que es un sonido irritante y que por tanto tiene ganas de poner una bomba, de dinamitar esa escolanía de armónicas. Poquito polémico, pero no. En principio nosotros no estamos en contra de todos esos arrebatos que están en contra de la vida. Todos en algún momento sentimos esa necesidad de ser exterminadores de algo que aborrecemos. Pero el argumento está tomado como, bueno, es un sonido irritante. Ustedes saben que para un argentino y sobre todo para un porteño es una ofensa muy grave hablar en contra de las armónicas, porque los bandoneones y las acordeonas, los bandoneones tangueros y las acordeonas guaraníes, chamameceras del chamamé, que son dos músicas muy, muy identitarias, son derivados de las armónicas, de esos instrumentos con lengüetas que vibran y que dejan pasar por un fuelle el aire, y entonces pronuncian un sonido que a nosotros nos remite nuestra identidad. Entonces ahí ya como argentino, como porteño, uno se siente gravemente ofendido. ¿Qué tiene Salvador Elizondo en contra de las armónicas? No lo sabemos. Habla de un holocausto wagneriano. Hay una banalización ahí de la tragedia, ¿no? Holocausto wagneriano, y una sobreactuación finalmente de la cultura, ¿no? Como si Wagner fuera lo máximo, que efectivamente es lo máximo, ¿no? Tristán e Isolda es una gran ópera. El holandés errante, el judío errante, otra gran ópera. Es decir, no tenemos nada en contra de Richard Wagner. Estamos muy agradecidos con sus expresiones artísticas. El oro del Rin, otra gran ópera. No tenemos nada en contra de Wagner, pero hay una sobreactuación de la cultura por parte de Salvador Elizondo. Además de este relato, hay muchos otros más. Yo, teniendo en cuenta que Salvador Elizondo es probablemente un autor que sea muy difundido en México, voy a nombrarles todos los relatos que tiene este libro, porque es probable que alguno haya leído por lo menos uno o más de uno sin saber que formaba parte de este libro. Voy a leerles el índice. Tiene relatos como La mariposa, El retrato de Zoe, Teoría del disfraz, El ángel azul, La forma de la mano, A.H., Los testigos, La fundación de Roma, Teoría del Candingas, que es un relato como si fuera el hombre de la bolsa o el cuco, ¿no? Esas figuras míticas. Lucinda o la gula, De cómo dinamité el colegio de señoritas, que acabamos de mencionarlo. Identidad de Cirila, o de que Cirila es como el río Heraclíteo, Aya y el desencarnado. Estos son los relatos que componen el libro. ¿Hay que mencionarlos a todos? ¿Tengo que mencionarlos a todos? Bueno, es mejor que cada uno destripe este libro, que por otra parte, si bien, repito, es un libro con una pluma recargada, ahora voy a leerles un fragmento para que vean de qué hablo. Vale la pena ser leído. Vale la pena ser leído porque no es una lectura frívola, no es una lectura que no deja nada. Deja algo, y de hecho tiene grandes párrafos dentro de la marea del diccionario que supone una pluma recargada. El retrato de Zoe es un relato que
que es como el gran relato del libro, probablemente el más extenso junto con El Encarnado, que es el último, que a mi parecer El Encarnado no es para tanto, ¿no? Es una historia de un profesor universitario que tiene un choque fatídico, muere, el lector sabe que muere, pero nunca está referido que muere. Ya desde el título nos da a entender que el encarnado es una persona que ha perdido la vida y entonces es como si se encarnara de vuelta, pero en realidad se encarna en sí mismo, en su espíritu, que en apariencia continúa la vida porque queda cosas por vivir. Bueno, es una historia muy transida, muy habitual, ¿no? Que envejece lamentablemente bastante mal. Un profesor universitario afina a ideas revolucionarias, que está enamorado de una alumna, y la alumna lo recoge, ¿no? Porque lo ve en la calle, lo ve ensangrentado, y entonces lo recoge, lo sube al auto y pasan una tarde en la plaza, y en realidad toda esa figura es ilusoria, ¿no? Porque ha muerto, ha entregado la vida al creador. Y entonces todo eso forma parte de un anhelo espiritual, y hay un espiritista entre tanto, porque tiene que tomar luz o tiene que tomar otra dimensión, como se llame. Bueno, una historia bastante habitual, es una historia bastante larga, ¿no? Y El retrato de Zoe es el otro gran cuento que tiene un elemento común, y es que no necesariamente las cosas que se relatan pasan en el mundo real, en la vida real, ¿no? Es decir, Zoe no es Zoe, bien pudiera ser cualquier otra mujer. Es la reconstrucción, ahí otra vez el perro acaba de comunicarse, es la comunicación con una mujer del pasado que ya no existe, y que, como sabemos, toda reconstrucción de la memoria es ficticia, o por lo menos tiene elementos ficticios. Bueno, Zoe no es Zoe, pudiera ser Estela, pudiera ser otro nombre, y Salvador Elizondo reconstruye a esa Zoe ilusoria, esa Zoe imaginaria, dándole características que no le pertenecen. Y finalmente la reflexión es que toda nuestra vida es una reconstrucción de cosas que no vivimos, que no sentimos, pero que nos gusta creer o que nos gusta pensar que vivimos y que sentimos y que pasamos por el cuerpo. Le voy a leer un pedacito, un párrafo de este Zoe. ¿Se escucharán las páginas como corren? Bueno, claro, yo no soy quien para hablar de estas cosas. Con certeza no sé ni cómo se llamaba. Ya ves lo que dicen. No es seguro que se llame Zoe. Es posible que se llame Estela. Da igual. Dirás que te digo todas estas cosas para molestarte, pero ¿qué quieres? Así es la vida, la nuestra, la tuya y la mía. Una vida común construida precariamente sobre ese pedestal del que siempre falta la estatua. Una gran frase, un gran párrafo. Finalmente, eso es la memoria, un pedestal al que siempre le falta la estatua. Así es nuestra vida. Así son los recuerdos. Uno tiene que desconfiar siempre de los recuerdos, y uno tiene que siempre desconfiar de la memoria. Es curioso que se tenga en alta estima la memoria, ¿no? Se pide a los pueblos, se pide a las personas tener memoria. La desmemoria está castigada, se castiga la desmemoria. ¿Cómo va a estar uno desmemoriado? Es una forma, pareciera una variante de la ingratitud. ¿Cómo va uno a desmemoriarse? ¿Cómo no va a conservar viva la llama de la memoria si es lo más preciado que tenemos? Bueno, respuesta, es lo más ficticio que tenemos. O por lo menos, si no es ficticio, uno ambiciona que no sea intrusada por la ficción y nunca lo consigue. Siempre uno está recordando cosas que ocurrieron a veces de diversa manera, ¿no? La adolescencia de un país fue de tal manera y no fue de esa manera. Vivir los hechos no significa comprenderlos. Recordar los hechos no significa que esos hechos hayan ocurrido de ese modo, porque el recuerdo también es manipulable. Bueno, de eso trata Zoe, el retrato de Zoe, que es un gran relato. Después hay otros relatos que son más
más disparejos, hay una voluptuosidad del lenguaje que no hace demasiado atractiva algunas partes del libro. La fundación de Roma es otro gran relato. Miren, les voy a leer el inicio, a ver si les convenzo que es un gran relato. La fundación de Roma sería como realizar el acto amoroso al revés. En ese universo las pasiones serían una urgencia de quietud, una aspiración irrefrenable de dolor, una abominación del placer. El artista sería aquel que pacientemente fuera construyendo lo increado, descreando lentamente la obra de arte. Todo nacer sería una disminución del universo, y la muerte el comienzo de un viaje, el universo la nada y el efecto siempre anterior a la causa. Todo iría perdiéndose en sus orígenes. La nostalgia sería la premonición de un gesto y el ensueño la forma suprema del recuerdo. Es un bello relato donde todo se realiza al revés. Todo nacer es una disminución del universo y la muerte el comienzo de un viaje, cuando en principio uno supone que es al revés. La muerte, la disminución del universo, y todo nacer un comienzo de un largo viaje. Largo si uno tiene suerte o desgracia, no sabemos, ¿no? Vemos efectivamente la pluma recargada. Hay ejemplos todavía más barrocos. En teoría del disfraz es otro relato que marqué para traerlo. Hay una tesis y presentada de esta manera: tesis: nadie se disfraza de algo peor que sí mismo. Gran tesis. Nadie se disfraza de algo peor que sí mismo. Ahí uno inevitablemente recuerda alguna vez que se haya disfrazado. Yo la primera vez que me disfracé de jugador de fútbol. Yo que no sigo el fútbol. Me vestí, era niño, de jugador de arquero. Entonces estaba con colores muy llamativos. Vieron que los arqueros se visten con colores muy llamativos y con guantes que me imposibilitaban absolutamente la oportunidad de tomar y de comer nada, porque tenía los guantes. Ya cuando una vez me saqué los guantes, estaba semi disfrazado, había dejado de ser arquero de fútbol, ¿no? Un disfraz ridículo. Bueno, todos los disfraces son medio ridículos. La tesis de todos modos es muy atractiva, ¿no? Nadie se disfraza de algo peor que sí mismo. Entonces uno se disfraza de Drácula y en ese momento Drácula es mejor que nosotros, si nadie se disfraza de algo peor que uno mismo. Después dice: el terror que nos produce la posibilidad nefanda, no, anoten esta palabra, nefanda. El terror que nos produce la posibilidad nefanda de incurrir en un error que pudiera desmerecer o menguar la condición que nos atribuimos o que creemos atribuirnos, alude de una manera inequívoca a otra condición más terrible que la que creemos detentar dentro de esa magna organización que, por una necedad espiritual, suponemos que existe y a la que damos el nombre de universo. Un baile de disfraces es un encuentro evidente y sin embargo furtivo de ideales, porque la máscara de nuestras aspiraciones encubre ostentosamente el rostro desolado de nuestras realizaciones. Este es un párrafo entero, ¿no? Qué linda idea esta. Un baile de disfraces es un encuentro evidente y sin embargo furtivo de ideales, porque la máscara de nuestras aspiraciones encubre el rostro desolado de nuestras realizaciones. Lo que está diciendo ahí es: la máscara del disfraz encubre nuestro verdadero rostro, que es siempre desolado. Hay un chiste, otra vez, esto parece una entrada humorística, pero un intelectual dice difícil algo que podría ser fácil, y un artista dice fácil algo que es muy difícil. Este párrafo un poco barroco, un poco enrevesado, lo que viene a decir es la vieja hipótesis del histrión, del ríe payaso, de Pagliacci, ¿no? De Leoncavallo, de Ruggiero Leoncavallo, otra vez la ópera, ¿no? Ya citamos a Wagner, habla de Leoncavallo,
¿no? Esto de tenemos un disfraz, el disfraz nos supera, nos mejora, el payaso parece que está risueño, parece que ríe, parece que da alegría y en realidad por dentro tiene una pena. Bueno, es una idea transida, una idea habitual, una idea que nos sorprende, que Elizondo retoma, pero que le da una especie de... la disfraza de palabras almibaradas para que no notemos que estamos ante una imagen habitual. A esto me refería al principio con esta entrada, con esta introducción bastante larga sobre el estilo de Salvador Elizondo. Para terminar, como finalísimo, una última frase, una última lectura en La fábula del infinito, uno de sus últimos relatos. No sabemos a ciencia cierta cuántos milenios han transcurrido desde que los hombres comenzaron a gastar la especie de las cosas interminables como si éstas fueran monedas de poca monta. El infinito ha pasado a ser, en nuestros días precarios, un concepto vinculado a la astronomía y a las matemáticas más que a la muerte y al infierno, más que al amor y a la noche, y desde luego más a todas las cosas que a los abismos siempre imprevistos del alma humana. Salvador Elizondo, El retrato de Zoe y otras mentiras, en la publicación de Fondo de Cultura Económica. Esto ha sido todo, amigos. Hasta el viento se cayó. El viento, las ventanas, las puertas y los perros, que en algún momento nos mostraron su acuerdo o su desacuerdo. No lo sabemos. En todo caso, invocaremos a la memoria, que como sabemos, siempre es falsa.